Hoy vamos a meternos de lleno en la historia del que fue, sin duda, el primer imperio verdaderamente global. Una superpotencia que no solo conquistó territorios, sino que redibujó el mapa del mundo para siempre. Hablamos, claro, del Imperio Español. Seguro que esta frase os suena: el sol nunca se ponía en el imperio. Pues bien, esto no era solo una forma poética de hablar, era una realidad geográfica. En su momento de máximo esplendor, el Imperio Español era tan gigantesco que literalmente siempre era de día en alguna parte de sus dominios. Pero a ver, ¿cómo se forjó este coloso? ¿Y por qué acabó cayendo? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar desentrañar hoy. Es una historia de ambición, de conquista, de una riqueza que no podemos ni imaginar y al final de un declive largo y, bastante doloroso. Venga, pues vamos al principio de todo. Para entender cómo nace este primer imperio global, tenemos que viajar a finales del siglo XV, a un momento de cambio total en la península ibérica. El año 1492 es el punto de inflexión. Lo cambia todo. Tras siglos de luchas, la reconquista termina por fin con la toma de Granada. Con la península unificada, la monarquía española de repente tiene un montón de energía y de recursos. ¿Y qué hace con ellos? Pues mira hacia afuera y decide financiar ese viaje loquísimo de Colón hacia lo desconocido. Y claro, el viaje de Colón abrió las puertas a un nuevo mundo. Y lo que se desató a continuación fue una expansión a una velocidad de vértigo. Las décadas que siguieron no solo crearon un imperio, sino que cambiaron el planeta para siempre. Es que la velocidad a la que pasó todo es alucinante. Si lo pensamos, en menos de 40 años desde que llegó Colón, dos de los imperios más potentes de América, el azteca y el inca, cayeron bajo control español. Una transformación radical en un tiempo récord. ¿Y quiénes llevaron a cabo estas conquistas? Pues aquí entran en escena los famosos conquistadores, figuras como Hernán Cortés o Francisco Pizarro. Pero ojo, que no lo hicieron solos. Su éxito fue una mezcla de varias cosas. Superioridad tecnológica, sí. El impacto brutal de las enfermedades que traían, también. Pero un factor crucial fue su habilidad para hacer alianzas con pueblos nativos que ya estaban en contra de los grandes imperios. Vale, con las Américas bajo control, el imperio llega a su apogeo con la dinastía de los Habsburgo. Durante los reinados de Carlos I y Felipe II, esa idea del imperio donde no se ponía el sol se convirtió en una realidad tangible. De verdad. Hablemos de la escala, porque es una locura. En su punto más álgido, el imperio llegó a tener 20 millones de kilómetros cuadrados. Para que nos hagamos una idea, eso es casi una séptima parte de toda la superficie terrestre del planeta. Un dominio de una magnitud que no se había visto nunca. Este dominio se extendía por todos los continentes conocidos, desde las enormes tierras de América hasta las lejanas Filipinas en Asia y con un montón de enclaves estratégicos en Europa y África. Ahora sí que se entiende perfectamente por qué el sol nunca se ponía. Pero aquí viene lo interesante, la gran paradoja del imperio español. A pesar de esa riqueza y ese poder inmenso, vivía en un estado de crisis casi constante. Mirad esta cifra, casi 17.000 toneladas de plata llegaron desde las minas de América a España entre 1503 y 1660. Es una cantidad tan bestial de riqueza que no solo transformó la economía española, sino que inundó y puso patas arriba la de toda Europa. Con todo este flujo de metales preciosos, España se convirtió, sin ninguna duda, en la nación más rica del planeta. Y aquí la pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible que el imperio más rico del mundo se declarara en bancarrota una y otra vez? La respuesta es bastante simple, porque la misma riqueza que entraba salía a una velocidad todavía mayor. Aquí está el meollo de la cuestión. El imperio era una gigantesca máquina de guerra. La plata americana no se invertía en desarrollar el país, no. Se gastaba en financiar guerras interminables por toda Europa. Guerras contra Francia, contra el Imperio Otomano, para sofocar la rebelión en los Países Bajos. Defender un territorio tan gigantesco tenía un coste astronómico que ni siquiera las minas del Potosí podían sostener. Esta tensión financiera constante, como es lógico, acabó por romper los cimientos del imperio, llevándolo a un declive muy largo, pero que no se podía parar. No se derrumbó de la noche a la mañana, ¿eh? Su ocaso fue un proceso que duró siglos. El ocaso del imperio tuvo varias fases clave. Primero, la pérdida de territorios muy importantes en Europa, como Holanda. Luego, ya en el siglo XIX, la independencia de casi todas sus colonias americanas, que eran la joya de la corona. Y finalmente, el golpe de 1898, con la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Fue un desmantelamiento gradual pero implacable. El golpe de gracia llegó a principios del siglo XIX con la invasión napoleónica de España. El caos y el vacío de poder que se crearon en la península fueron la chispa que encendió la llama de la independencia en América, y eso llevó a que se desintegrara casi todo el imperio de ultramar. Pero cuando el poder político de un imperio se va,
¿Qué es lo que queda? En el caso de España el legado es inmenso y sigue muy presente en nuestro mundo. La influencia cultural es que es innegable. Hoy el español es una lengua que une a cientos de millones de personas. La religión católica moldeó sociedades enteras. El intercambio de alimentos y animales transformó las dietas de todo el planeta. Y su huella en la arquitectura todavía es visible desde Cartagena de Indias hasta Manila. Así que, ¿qué queda cuando un imperio político se desvanece? La historia del imperio español nos enseña una lección muy potente. Las fronteras y los ejércitos son temporales, pero la lengua, la cultura y las ideas, eso deja una huella que perdura durante siglos, moldeando el mundo de formas que a día de hoy todavía estamos descubriendo.